Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que este video se escuche bien y bueno, y si no, por favor les pido que suban el volumen porque sabrán que ahora con todo este movimiento que he tenido en el mes de diciembre, no sé dónde encuentro mis micrófonos. Así es que voy a procurar de hablar un poco más fuerte para que puedan ustedes obviamente escuchar perfectamente bien y si no, por favor les pido que suban su volumen un poco. Iniciamos el 2023, la verdad es que tenemos un calendario bastante extenso con muchísimas cosas que tenemos que hacer, obviamente rumbo a los seminarios de geomancia que vamos a dar en diferentes ciudades. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar del famoso fin de ciclo. ¿Por qué es importante el fin de ciclo? ¿Qué significa el fin de ciclo? En cuanto a una conciencia, una energía y sobre todo la parte más importante, a los nuevos cursos de estabilidad cósmica que año con año hago, que en este año inicio el próximo día 16 de enero. Entonces, no se lo pierdan, tomen lápiz y papel porque va a haber cosas muy interesantes que vamos a platicar y que lógicamente, pues con toda la intención, como siempre, de compartir con ustedes toda esta información que me llega constantemente. Desde el año 2000, cuando iniciamos el cambio de ciclo, pues siempre como en este nuevo siglo, eh, pues ya saben, lo que pasó en el año 2000, que el tema del cero y todos estos miedos que había y se hablaba del fin del mundo y después se vino el 2012, que la profecía de los mayas y al final siempre hemos estado rodeados de historias y cosas proféticas un poco muy alarmantes, muchas de ellas muy ciertas definitivamente, pero ¿qué está pasando realmente en el 2023 rumbo al 2024? Definitivamente a partir del 2012 nosotros hemos empezado a vivir un multiverso, y ahorita voy a hablar de eso. Esto es una realidad y hay mil formas de cómo comprobarlo y es una situación que lógicamente tenemos que estar muy conscientes porque a todos nos va a tocar y a todos nos va a afectar y a todos lo vamos a vivir, que es una parte muy importante. Pero cuando hablamos del fin de un ciclo y tiene que ver específicamente, me tenía que remontar hace millones de años. Dentro de la cábala se dice que cuando el sol y la luna estuvieron peleando por quién gobernaba, el día miércoles, se decidió que el sol iba a gobernar y después de tantos años, en una fecha específica, iba a dejar de reinar el sol, que era la energía masculina, para que empezara a reinar la luna, que era la energía femenina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues siempre como que al sol le hemos dado mucha importancia porque lógicamente era la energía que estaba manifestada. La luna siempre, no estoy diciendo que no haya sido importante, definitivamente es súper importante, pero siempre como en un segundo plano. En los últimos años hemos estado mencionando mucho el tema de que todos tenemos que aprender a activar nuestro lado femenino. Todo el mundo empezó a pensar cosas diferentes, que el lado femenino, que tiene que ver con una cuestión y una preferencia sexual, etcétera. Grave error. Cuando estamos hablando de energía femenina y cuando estamos hablando específicamente de activar nuestro lado femenino, tiene que ver específicamente con la parte del cerebro que normalmente no usamos, que tiene que ver con la parte más holística, que tiene que ver con la parte más cultural, que tiene que ver con la parte más introspectiva y definitivamente el aprender a salir de los paradigmas del que nos han metido en los últimos años y que es romper con todos los esquemas masculinos, ¿sí? Un ejemplo, antes era mega prohibido, casi creo, mal visto, que un hombre usara ropa rosa. Ahora es lo más común y ahora no se ve mal. Ahora podemos ver a parejas del mismo sexo en la calle siendo felices, que se casan, etc. ¿Por qué? Porque precisamente eso tiene que ver con la energía femenina. La energía del sol en el año 2023, por decirlo así, da paso a la energía de la luna, que es la que va a iniciar en el año 2024. Esto es muy importante porque no significa que la energía masculina se acabe, no, simplemente la energía masculina ya está activa, esa no se va a desactivar. La energía femenina siempre ha estado presente, pero ahora la energía femenina va a empezar a estar a la par o más arriba.
Y esta energía femenina es de lo que tanto hemos hablado y hemos escuchado siempre en la historia, en cuestiones religiosas, del gran mundo, del gran cambio, del mundo de paz, de los 1000 años de prosperidad y de paz, de la Nueva Jerusalén. Pues, oh sorpresa, somos una generación que nos ha tocado vivir muchas cosas que definitivamente van a pasar a la historia. Muchísimas, desde las guerras, primera, segunda, pandemias, pandemia esta del 2020, en fin, nos tocó el cambio de un siglo, perdón, el avance de la tecnología, cómo Oriente cede todo su conocimiento a Occidente y Occidente se dispara de una forma impresionante. Y nos toca ahora empezar a vivir un proceso que es rumbo al 2024 en esta nueva energía femenina. Pero esa energía femenina inicia en el 2024, pero no significa que llegue de golpe la energía femenina. La energía femenina va a tardar aproximadamente en que nos adaptamos aproximadamente de 7 a 9 años y en su totalidad llega a los próximos 50 años. Ahorita vamos a hablar de eso porque está muy interesante lo que va a pasar a 50 años. Pero el 2023 representa el fin de un ciclo, representa por lo tanto el que la energía masculina, cede el lugar a la energía femenina. Hay otras teorías que hablan del gran famoso parto planetario. El famoso gran parto planetario que por muchos años se pensó que era el 2000, después se pensó que era el 2012, la fecha estaba marcada, 2023. Este gran parto planetario significa que si nosotros aparecemos en el tiempo real del universo a partir del 2012, porque ya somos un planeta maduro y como humanos hemos evolucionado de una forma impresionante, tenemos que empezar a evolucionar, a dar el siguiente paso, que es esta transformación hacia la energía femenina. Pero el 2023, al ser el último año de este ciclo, por lo tanto representa que es como un, ¿cómo les podría decir? Es como un embudo, es como un, ¿cómo se llama esto? Cuando escurrimos las cosas, como un escurridor, no se me olvidó la palabra, es un filtro. El 2023 es un filtro. El 2023 no es coincidencia que el 2023 a partir del mes de enero, precisamente a partir del enero 12, empiezan a presentarse y alinearse ciertos planetas que van a afectar principalmente la casa de Leo. Entra Saturno, entra Júpiter y es un año que nos empieza a avisar que vienen muchos tropiezos. Por eso es que se conoce como el gran parto planetario. ¿Por qué? Porque un parto, ¿qué pasa en un parto? Hay dolores en el parto, hay situaciones en el parto, se está madurando para crecer algo. Esos dolores del parto, esas situaciones y esas dolencias que vamos a vivir a nivel mundial, se van a presentar en el 2023. Si nosotros somos un producto maduro y hemos hecho un buen trabajo en los últimos años, el año 2023 va a pasar fabulosamente bien y nos va a proyectar de una forma impresionante. Pero si por algún motivo nosotros no hemos alcanzado porque no sabemos, porque no nos importa, por ignorancia, porque simplemente pensamos que esto no es cierto o cualquier cosa, no hemos trabajado en ello, el 2023 y el 2024 nos va a agarrar, por decirlo así, y nos va a decir, con permiso, pero te tienes que ubicar. ¿Y qué significa eso? La alineación de planetas que van a entrar, que insisto, no es casualidad porque todo al final está marcado. Esta alineación de planetas tiene que ver específicamente con una depuración. El año 2023 es un año que en primer lugar, lo primero que va a afectar específicamente tiene que ver con cuestiones económicas. Hay una situación dentro de la economía que se va a presentar muy fuerte. Ya lo estamos viendo como los grandes mercados bursátiles, como grandes empresas están fracasando a nivel mundial, están cerrando. Esto se empezó a partir del año septiembre. Ya tenemos el dueño, este señor de Inglaterra que se suicidó, dueño de esta tienda famosa de cosas de cocina, etcétera. O sea,
Y así podemos mencionar muchas cosas más. ¿Por qué? Porque en esta depuración lo que se va a ver es si tus ganancias, es si tu energía y si tu energía de prosperidad ha sido de la forma correcta. Bien habido, mal habido, no importa. Lo que importa, ¿sí?, es si realmente va de acuerdo a lo que tú tienes que trabajar. Porque si no lo estás haciendo bien y si por algún motivo el dinero llegó, lo que estás trabajando llegó de una forma que no debía, bienvenidos. El 2023 no lo puede quitar. O nos va a presentar ciertas cosas en las que vamos a tener que empezar a enfrentar gastos de improviso. Y esto es algo muy fuerte. Vamos a empezar a ver cómo, como ya estamos viendo, vamos a empezar a ver una decadencia en muchos aspectos, porque lo primero que afecta definitivamente es la parte económica. Hay muchas cosas más. Vamos a ver cuestiones en relación a la cuestión de los mercados, en cuanto a cuestiones de los alimentos, vamos a ver mucha crisis, principalmente en cuestiones de gobiernos, situaciones de guerras que definitivamente, obviamente, vamos a ver muchas cuestiones de catástrofes mundiales, principalmente el tema del agua, que eso es de lo que voy a hablar la próxima semana, hablando sobre los temas que vamos a tocar en el seminario y en la conferencia del año chino. El agua va a ser un tema, porque, oh sorpresa, en los últimos años, cuando he hablado de geomancia, yo siempre les he dicho, hay que tener cuidado y muy atentos al elemento fuego. 2023, no tenemos elemento fuego. Y al no tener elemento fuego y tenemos un exceso de agua, es algo que debemos de preocuparnos. Inclusive yo se los dije el año pasado, que quienes tuvieran problemas con cuestiones de agua en los últimos meses, ya nos estaba avisando cómo venía el año. El año nos va a empezar a afectar por medio de esa situación, que se va, insisto, a manifestar en cuestiones económicas, en cuestiones de salud, en cuestiones laborales, va a haber despidos, etcétera. Una parte muy importante, que es lo que vamos a ver muy fuerte, es la impermanencia. La impermanencia, ¿qué significa? La impermanencia significa que yo no puedo confiarme en que 2 más 2 es 4, porque probablemente mañana ese 2 más 2 le tenga que sumar un 3 o me reste un 1. Yo no puedo hacer planes a 30, 40 o 100 días. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. Esa es la impermanencia. Y esto es algo que mucha gente le va a llamar mala suerte. Y eso es algo que la gente va a ver como el factor tiempo que no va a entender. Y esto es donde la gente se va a empezar a frustrar. Porque estos temas definitivamente son cosas que de repente a la gente le dan un poco de miedo. Todo esto va ligado definitivamente con mi energía megahertz. ¿Cómo yo he trabajado mi energía de megahertz? Si ustedes se acuerdan, en el año 2000, 2012, se hablaba mucho del famoso portal 1111, que ahora todo lo hacen portal. Todo lo que vean números iguales, ya todo el mundo lo hace portal y eso era mentira, no se crean esas cosas. Y se hablaba del famoso portal 1111 y había todo este grupo de la Hermandad Blanca que estaba haciendo la conciencia, etcétera. Se empezó a hablar de Sirio, se empezó a hablar de Venus, se empezó a hablar de Marte, se empezó a hablar de Arturiano, se empezó a hablar de muchas cosas. Y algo que sí estaba pasando en nuestro biorritmo es que nuestra energía megahertz, o sea, yo tengo una frecuencia específica, así como tenemos 110 y 220 de luz, yo tengo una frecuencia. Esta frecuencia, que normalmente ahorita está entre 12 y tanto, vamos a rumbo al 13, tiene que ir subiendo porque la energía cada vez es más elevada. Y cuando digo más elevada significa, por lo tanto, que hay más conocimiento, se esclarecen más cosas, hay mejor visión, hay mejor proyección. Es bueno. Pero si yo nunca he hecho nada por trabajar esa situación, entonces nada más lo voy a vivir de dos formas. O lo padezco, que significa que entonces prepárense para los infartos, en este año problemas de páncreas, en este año problemas con intestino, en este año probablemente con cuestiones cerebrales, puedo mencionar muchas cosas. Una de las cosas que también vamos a observar mucho en relación a esta frecuencia es que cuando la frecuencia no está en la etapa correcta, entonces nos va a disparar y podemos vivir una violencia muy fuerte. Hemos observado violencias impresionantes. Acabamos de observar lo del metro en la Ciudad de México. Desgraciadamente y constantemente vemos secuestros, gente desaparecida, etcétera. ¿Por qué? Porque las frecuencias, al nosotros no saber cómo trabajarlas, llega la frecuencia y ¡pum! Nos da un golpe y nos dispara automáticamente a alinearnos a la forma que nos corresponde.
Porque nuestros días finales, ya lo he dicho en algún otro video, todo es perfecto, eso lo decidimos al momento de nacer, pero lo puedo cambiar. Y ahí es donde radica precisamente empezar a trabajar en la energía femenina. El cambio de un ciclo tiene que ver específicamente también con que entramos al 2024, que es la energía femenina, pero además se habla desde hace algunos años de una cuadratura planetaria, que sabemos que esta cuadratura planetaria se presenta muy pocas veces en el mundo, en la historia, y cada vez que se presenta ha marcado un cambio global muy fuerte. Vamos a dar inicio a 7 años en el que los que tenemos que ir adaptando. ¿Por qué? Porque mucha gente va a llegar y va a pasar el proceso perfectamente bien. Pero va a haber otras que definitivamente no, porque no saben. Y ahí es ahí, ojo, es ahí donde a nosotros nos corresponde, a todos los que tenemos un poquito de actitud, de conocimiento, de lo que vamos estudiando, de empezar a ayudar a otros. Eso es básico. Ahora, ayudar no significa convencer, ayudar significa guiar, pero la parte más importante significa ser ejemplo, para que la gente pueda darse cuenta que se puede. Va a terminar habiendo dos tipos de personas. Los que están en una frecuencia muy elevada, que tienen una vida muy equilibrada, y los que tienen una frecuencia muy baja y van a tener que estar peleando para poder elevarse. Y esto lo cambia todo. Por lo tanto, no es un ciclo que tengamos miedo, no es un ciclo que sea malo, para nada he dicho que es malo, es un ciclo muy bueno. El problema es que son cosas que yo vengo, en mi caso particular, yo vengo hablando desde hace años. Yo hablé hace años del 2012, hablé hace años, en el 2012 hicimos toda esta activación de los discos solares, que ahorita vamos a hablar de eso, de la activación de los discos solares, estuvimos hablando, hicimos todo el trabajo a nivel mundial con Egipto, con Perú, con España, entre México, Estados Unidos, fue una cosa impresionante lo que movimos en aquellos años. Después hablamos del 2020, yo les decía, viene el 2020 que va a ser un año que nos va a marcar, la prueba está, y 2023, 2024, lo vengo diciendo en los últimos años porque son definitivamente años de cambio. Ahora, ¿qué significa? La información está, la información existe para que todos podamos acceder a ella. Métodos. No existe un método específico. Hay miles de métodos para poder alinearnos. Lo que sí es muy importante es que no se confíen en todo lo que ven y todo lo que leen en ciertas plataformas, porque también hay mucha desinformación. Hay gente que desgraciadamente y tristemente toman un cursito de cualquier cosa, creen que ya, o leen un libro y creen que ya. Estos son años de experiencia. No es algo que pueda hacer de la noche a la mañana. Y bueno, todo es válido, todo es correcto, pero la parte más importante es que debemos de tener un libre albedrío para saber hacia dónde dirigirnos. Y es por eso la importancia, en este caso, de entender hacia dónde vamos. No he hablado del fin de ciclo dentro de la geomancia o feng shui clásico, porque eso es otra cosa. Porque vamos a acabar el periodo 8, vamos a entrar en el periodo 9, pero eso lo voy a hablar la próxima semana y eso tiene que ver con otras cosas muy padres. Y todo al final lo que les quiero dar a entender es que es bueno. Lo que no es bueno es que no nos estemos preparando. Lo que no es bueno es que no estemos conscientes de que el mundo está cambiando. Todos estamos unidos, todos los seres humanos estamos unidos por una energía muy sutil. Y entonces todos tenemos un efecto dominó. O sea, si algo pasa en una parte del mundo, como lo que vimos del virus, fue un efecto dominó. ¿Se me explicó? O sea, si mis pensamientos siempre son proactivos y hago lo correcto, como bien, medito, trabajo, hago la moxibustión, trabajo, tengo una muy buena situación en relación a mis karmas, etc. Por lo tanto, yo voy a generar que mi entorno sea completamente bueno. Analicemos qué ha pasado en sus vidas en los últimos años. No nos confiemos a que nos ha ido bien, no nos confiemos a que nos ha ido mal. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. En este año, todo puede cambiar. Una de las cosas que más vamos a observar es que va a haber mucha gente queriendo tumbar a otra, porque la gente al no saber cómo trabajar esto, pues lógicamente
pues siempre surgen estos sentimientos humanos de celos, de envidias, que hay muchos, definitivamente. En fin, hay muchas cosas, pero si quisiéramos abordar un poquito más de este tema, año con año yo hago unos cursos, unos grupos de estudio, más bien dicho, unos grupos de estudio que hago mes con mes, en este caso todos los lunes. Y el año pasado hicimos metafísica iónica, después vimos las razas cósmicas el antepasado, etc. Y este año se llama estabilidad cósmica. ¿Qué significa? Estos grupos de estudio, la intención son empezar a preparar a toda la gente con cosas y con temas para que precisamente sepan cómo trabajar las energías del año, a lo que nos vamos a enfrentar. Normalmente son grupos reducidos, es una hora todos los lunes, en el que comparto mucha información. Por muchos años he compartido información que, bueno, he estudiado, he tenido en los últimos años. Pero en este año, la gran diferencia es que, como muchos o algunos saben, yo inicié un curso que tardé 6 años para poder entrar a este grupo en Inglaterra, en el que somos un grupo muy reducido a nivel mundial, en el que estamos compartiendo información o nos están dando información que es relevante para todo lo que viene. Todo lo que yo voy a hablar a lo largo de este año en estos grupos de estudio es toda la información nueva y que nunca he dado. Y la parte más importante, que no es algo que yo ya sabía o estudiaba. O sea, sí, simplemente son cosas que ahorita estamos aprendiendo, estoy trabajando en ello. La información es impresionante. Ay, quisiera compartir todo, entonces por eso ya los temas están establecidos. ¿Qué vamos a ver y por qué se llama estabilidad cósmica? Porque todo cambia. En este año todo cambia. Empezó a cambiar desde el año 2022. En este famoso año 6 del que todo el mundo habla. Pero vamos a entrar al año 7. Entre las cosas que más vamos a ver, tiene que ver específicamente con todo lo que es la postura frecuencial. Es muy importante empezar a entender cuál es mi postura frecuencial, entender cuál es mi misión en este mundo, ver qué situación akáshica yo tengo, cuál es mi interrelación que tengo con toda la gente que me rodea y la parte más importante, qué es lo que me falta para poder alcanzar la plenitud que a mí me corresponde vivir en esta era. ¿Por qué? Porque ya no estamos en aquellas épocas en que la gente ya no lo alcanzaba. Ahorita todo el mundo tiene la posibilidad de alcanzarlo y ahí es donde la gente no está entendiendo esto. Y el mundo akáshico, que va a ser uno de los temas más fuertes que vamos a hablar en todo este tema, vamos a empezar a que la gente poco a poco empiece a entender cuál es su postura frecuencial. ¿Por qué con esa persona sí? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué la situación aquella? ¿Por qué me secuestraron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo...? Todo eso es uno de los temas que más vamos a ver. Pero dentro de esta postura frecuencial, uno de los temas que más vamos a ver, y que bueno, creo que es con lo que más nos va a llevar mucho impacto, es el efecto Mandela. ¡Wow! ¡Qué impresiona el efecto Mandela! ¿Qué es? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué significa? ¿O yo puedo trabajar el efecto Mandela a mi conveniencia o no? No sé si sepan lo que es el efecto Mandela, se lo explico muy rápido. Son cosas que nosotros tenemos en la memoria colectiva y pensamos que así están hechas. Y ahora resulta que lo que toda la vida hemos creído, resulta que es de otra forma. Un ejemplo, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, es que toda la vida, pues siempre pensamos y hemos visto, yo en una de mis casas tenía árboles de plátanos, y entonces los plátanos pues siempre han crecido hacia abajo. Pero si ustedes observan y buscan ahora fotografías de cómo se dan los plátanos, van a observar que todos los plátanos se dan hacia arriba. Eso es efecto Mandela. Logos, ahí hay un logo de unos tenis muy famosos, el famoso logo del Monopoly, que ya cambió, la canción de We Are the Champion, de Queen, que todos sabemos cómo termina, pues resulta que siempre no. El efecto Mandela se llama así porque Nelson Mandela se piensa y se dice que murió en los años 90 dentro de la cárcel, pero ahora resulta que no, que el hombre salió y que murió en otros años. Eso es efecto Mandela.
Mandela, perdón. Ese es el multiverso. Eso es uno de los temas que vamos a hablar. También vamos a hablar principalmente de algo que vamos a ver, que desgraciadamente no se le va a llamar así. Espero que este video no me lo bajen por decir todas estas cosas. Pero vamos a hablar de la producción andreconocrómica. Andreconocrómica, sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando? Vamos a hablar también del primado negativo, que es un tema que va a ser algo súper importante que todo el mundo entendamos esto. Vamos a hablar de la visualización corpórea, vamos a hablar de la energía dracónica, vamos a hablar de la raza cósmica, vamos a hablar de la estabilidad cósmica y del multiverso, en fin. Y muchas cosas más que no estoy diciendo, porque esto es lo que más comúnmente se sabe. Por lo tanto, es un curso, ahora en diciembre hice una semana de cursos que se llamó Los 5 temas espirituales. Fuimos muchísima gente la que estuvimos de diferentes partes y quienes estuvieron conmigo esa semana, pues se dieron un poquito cuenta de todo lo que viene tan importante y tan impresionante y que estamos ávidos de conocer. ¿Quiénes pueden tomar estos o quiénes pueden integrarse en estos grupos de estudio? Cualquier persona que tenga una mente abierta y que tenga la actitud y la capacidad para poder aprender. Y todos juntos, que esa es la parte más importante. Estos grupos de estudio iniciamos el próximo día 16 de enero. Insisto, somos grupos muy reducidos. Normalmente siempre son 10, 15 personas cuando mucho, porque de repente tanta gente se satura. Y estos grupos inician en enero y terminan en septiembre. ¿Sí? En septiembre, en octubre, perdón, en octubre. Terminan en octubre. Y son, ya está así específico, temas mes con mes. Habrá temas que probablemente vamos a tener que alargar porque la información es mucha. Yo lo único que les puedo decir es que está muy interesante todo esto. Y la verdad es que está sorprendente la información que viene y todo lo que vamos a hablar en relación con esto, que, hijo de su, está impresionante. Chequen lo del muro de Ross, para que se empiecen a dar cuenta un poco de lo que estamos hablando en relación a lo que viene. En fin, son muchas cosas. No quiero alargarme tanto para que puedan ver este video amenamente, pero la parte más importante es que, por favor, atentos. Voy a estar subiendo mucha información, voy a estar dando muchos cursos. Este año estoy presencial en muchos lugares. Vienen los seminarios de Geomancia, no se olviden. Gente que se quiere inscribir a grupos de estudio para el próximo lunes 16, tiene este próximo viernes para poderse inscribir, pero para los seminarios de geomancia, atención, estén muy atentos porque voy a estar en Ciudad Victoria, Monterrey y Cuernavaca presencial. Alternativamente y al mismo tiempo voy a estar en Utah, en San Diego y en McAllen, ¿sí? Hay fechas para poder inscribirse en cada ciudad. En el caso de Ciudad Victoria, la fecha última para poderse inscribir al seminario de geomancia es 20 de enero. Y también acuérdense que son cupo limitado. Por primera vez estoy en Cuernavaca, lo cual me emociona mucho, al lado allá de mi amiga Street. Y también por primera vez estoy en Utah, lo cual me encanta, allá con Selene, que es una mujer que, bueno, me sorprende su energía. Entonces, y después, en marzo, viene la primera certificación nacional de geomancia para que ustedes puedan ser geópatas. Viene mucha información. Hay muchas cosas. Aprovechenlas. Ahora, no se olviden que muchos de ustedes tomaron conmigo, ¿cómo se llama esto? Predicciones anuales. Y en las predicciones todos llevaron por ahí un cupón y quienes van al seminario llevan otro cupón y siempre trato de regalarles y de compartirles cosas. Este año tengo cosas muy interesantes, va a haber unas libretas maravillosas que se les van a entregar, en fin, o sea, hay muchas cosas. No me deje, síganme en TikTok, más bien dicho, síganme en TikTok porque estoy subiendo muchas cosas diario a diario en relación al tema de geomancia u otros temas, alineaciones, cuestiones planetarias, etcétera. Definitivamente en mis redes sociales, Sefer Yetzirah, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, cualquier duda que tengan, compártala aquí abajo. Compartan este video
con aquellas personas que crean que estén listas y preparadas para esto, para este gran cambio del que estamos hablando. Su amigo Isaac Gaviria se despide. Los veo la próxima semana. ¿Con qué? Vamos a hablar sobre geomancia. ¿Qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a ver en los seminarios de geomancia? ¿Para qué me sirve? Y lo más importante, ¿a quién le funciona? Así es que no se olviden, estamos en el fin de un ciclo y es muy importante que todos estemos listos y preparados para ello. Muchos de ustedes ya lo han hecho. Vamos a seguir trabajando todos juntos en esta masa crítica. Hay muchas otras sorpresas. Estoy preparando una entrevista con una persona increíblemente fuerte sobre un trasplante de riñón. Y es un ejemplo de vida. Está viviendo un milagro que él mismo produjo. Y esta información yo creo es muy importante. Entonces, estar atentos. También estoy al pendiente con el video de la experiencia que Jesús Loyola tuvo en relación ahora que fue a la NASA. Y nos falta que nos comparta todo esto. En fin, vienen otras entrevistas también muy interesantes, así es que estén al pendiente. Síganme en el canal de YouTube. Denle seguir aquí, compartan el video. Vamos a hacer que esta comunidad crezca, por favor. Los veo dentro de muy poco y, sobre todo, tomen nota de todo lo que vamos viendo. Que tengan un excelente día.